entendido que las pruebas son parte de este proceso. Sí, amén. Tal vez haya enfermedad, desánimo, ¿verdad?, en los hijos, problemas económicos, problemas en la familia. Pero si eres obediente, como Abraham, y confías en Dios, Él te dará la victoria. Porque Dios ha sido bueno, amados hermanos. Él no nos ha dejado. Él está con nosotros todos los días. Y como les digo, a veces, bueno, se nos hace difícil, ¿verdad?, armar un tema, pero cuando el Señor te lo va a dar primeramente a ti. Así es, amén. El Señor, pues, es bueno, amados hermanos. Pero solamente tenemos que seguir siendo fieles a Él, a su palabra. Seguir adelante, ¿verdad? Y no desfallecer. Como les digo, a veces las situaciones que vienen a nuestras vidas pues nos desaniman, pero tenemos que seguir adelante. Como les digo, ¿verdad?, a veces nos podemos tardar muchas horas preparando un tema, y a veces aquí sentimos que no fue lo suficiente, ¿verdad?, que teníamos que hablar. Pero a veces pues el Espíritu Santo nos va guiando. El Espíritu Santo, ¿verdad?, toma el control también de nosotros. En ocasiones, ¿verdad?, aún en nuestra oración, hay veces que estamos orando y empieza pues nuestra mente a irse, ¿verdad?, por otro lado, y en ese momento pues tenemos que reprender, ¿verdad?, todo esto para seguir adelante en nuestra oración. Así es. Porque el Señor pues es bueno en todo tiempo, amados hermanos. Yo no me canso de agradecerle, ¿verdad?, todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El simple hecho, ¿verdad?, de permitirnos que le hayamos conocido, ¿verdad?, pues es el mejor regalo que podemos tener en esta vida. Como yo les comentaba, ¿verdad?, de mi tía, ella siempre vivió una situación de escasez, pero pues ella no negó su fe. Aunque pues estaba limitada en muchas cosas, ¿verdad?, el Señor fue bueno con ella también, ¿verdad?, porque le conoció. Y como les digo, pues era una mujer, ¿verdad?, que tenía esa fe, ¿verdad?, inquebrantable. Y que pues ahora sus hijos, ¿verdad?, que también conocen, yo sé que algunos de ellos tienen situaciones pues difíciles, situaciones con las cuales pues también se han alejado de Dios, ¿verdad?, pero va a tener que llegar ese conocimiento, ¿verdad?, de querer tener esa fe inquebrantable. Sí es. Pues, amados hermanos, yo le doy gracias a Dios por esta palabra. Espero pues que te sirva, ¿verdad? Me faltó una cita que yo tenía especial para este último momento. Tal vez no la apunté, ¿verdad? Pero yo te animo, amado hermano, que sigas buscando del Señor, que sigas buscándole en todo tiempo, ¿verdad? Porque sin Dios pues nada podemos hacer. Entonces, en todo tiempo, amado hermano, hay que buscar del Señor, ¿sí? Aunque cuando haya algo bueno, pues buscar del Señor, darle las gracias, darle la honra y la gloria. Y cuando no haya, pues también, amado hermano, hay que seguir dándole la honra y la gloria, porque Él es digno de recibirla. Amén. Sí, amén. Dios les bendiga, amados hermanos, le dejo ayudar. Amén. Gracias a Dios, mis hermanos. Amén. Amén. Fíjese que tocaba un tema bien importante la hermana
desde el principio incluso. Y incluso también tiene que ver con el nombre del tema, porque nos habla, la hermana nos expresa acerca de que la fe pues tiene que llegar a ser inquebrantable, y ciertamente así es, pero para que la fe llegue a ser de un nivel inquebrantable, primero tenemos que ser quebrantados nosotros. Fíjense que esta parte tiene que ver con parte del tema que hemos estado viendo yo con mis alumnos en liderazgo. Yo quiero compartir un poquito acerca de eso que mencionaba la hermana, porque es muy importante que nosotros lo sepamos. Hay personas que no se han dado cuenta de la calidad de trabajo que Dios ha hecho en sus vidas para usarlos en la obra de Dios, especialmente porque hemos sido llamados para algo muy especial. O sea, no nos llamó Dios para que nosotros nos sentemos, ocupemos un lugar, termine el culto y vayamos, porque de esa manera se dogmatiza nuestro conocimiento de la palabra de Dios y venimos a ser como los que éramos antes, solamente vamos porque no es así. El llamado de Dios es para que vayamos y hagamos discípulos, como dice la palabra de Dios en Mateo, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dice la palabra de Dios. O sea, hay un propósito especial para toda la iglesia. Sin embargo, para que nosotros lleguemos a tener esa fe, porque yo siempre lo he dicho, mis amados hermanos, si nosotros queremos tener una gran fe, tenemos que ser quebrantados en todas las áreas de nuestra vida. Tiene que ser humillado nuestro orgullo, hermano. Nuestro ego tiene que ser trabajado por el Señor. Hay veces que la gente en algunos momentos me ha tocado explicarlo en otro lugar esa parte, y algunos no estaban de acuerdo, porque yo les decía, es que tiene que ser humillado nuestro ego para poderle servir a Dios. Tenemos que ser quebrantados en nuestro ego, porque hermano, de otra manera no se puede servir a Dios. Por todos lados vemos hoy personas que consideran que servir a Dios es estar libre de sufrimiento, que una vez que vienes al conocimiento de la palabra de Dios se acabaron los problemas, que todo empieza a ponerse en paz, y es cuando empieza la verdadera guerra espiritual. Cuando nosotros estamos de aquel lado de la trinchera y nosotros nos convertimos en personas pasivas, no sucede nada en nuestras vidas, y ahí preocúpate. Pero cuando tú sales, mi amado hermano, a pelear la buena batalla de la fe de la que hablaba el apóstol Pablo, entonces empiezan los problemas espirituales y empiezas a ser recurrido por el enemigo, porque el enemigo te va a hacer la guerra. Entonces, mis amados hermanos, venimos a hacer, como decía el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos versículos que quisiera compartir, solo voy a compartir algunos. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, si gustan buscarlo. Hechos 26, 18. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 26, 18, dice la palabra de Dios. Le voy a leer desde el 15, el 26, 15. Dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Recuerde que eso sucedió cuando el apóstol Pablo relataba lo que sucedió en su conversión. Dice la palabra de Dios ahí en el 15: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, dice la palabra de Dios. O sea, el Señor le estaba diciendo: este es mi propósito para tu vida. No te escogí porque me hayas caído bien. Me gusta lo que dice la hermana, porque ella, pues todos los días que le toca pasar aquí, supongo que tiembla. A veces a mí se me iba el sueño, y hoy no es la excepción, porque venir y pararse aquí es salir del anonimato y pasar enfrente, y efectivamente se van a ver todos tus errores.
Amén. Incluso hasta se nos olvida leer. Estamos leyendo y ahí te pones tan nervioso que quisieras desaparecer. Sin embargo, mis amados hermanos, hemos sido llamados para esto, para que la gente que no conocía al Señor ahora lo conozca a través de un testimonio fiel y verdadero. Y es muy importante que entendamos que hay un llamado para nosotros. O sea, hay un llamado para la iglesia, pero también hay un llamado personal. Y la fe tiene que perfeccionarse. Todos los días se tiene que trabajar. Todos los días, hermano. Así como sales y te preparas para tu trabajo, que es hermoso el trabajo, pero no es más hermoso que Dios. Entonces todos los días nos preparamos para ser los mejores en lo que hacemos, y así debemos de hacer las cosas para Dios. Prepararme para ser el mejor hijo de Dios, el mejor predicador, el mejor evangelista, el mejor en la alabanza. Me gusta, ¿verdad? Porque se están perfeccionando. Me gusta cuando dicen que van a ensayar. No porque sea un encargo mío, sino porque nace en el corazón la perfección del ministerio. Ocupados en el ministerio, dice la palabra de Dios. Entonces también dice la palabra de Dios, mis hermanos, vayan ahí a Hechos 9, capítulo 9, versículos 15 al 16. Ponemos ahí, ¿verdad? 9, 15 al 16. Y aquí ya habla justamente acerca de lo que fue en inicio su conversión, porque ya en el capítulo 26 lo comenta, ¿verdad? Comenta lo que sucedió, pero aquí estaba sucediendo, dice la palabra de Dios en el 9, 15 al 16, sígalo ahí con su vista. Dice la palabra de Dios ahí, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para que vaya, para llevar, mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sabes qué quiere el Señor? Que sepamos lo que es necesario padecer por causa de su nombre. ¿Quién dice gloria a Dios? No es como lo que vemos a veces, mis amados hermanos, me sorprende porque algunas personas están enseñando que tú vienes a la palabra de Dios y se acaban tus problemas y se resuelven los problemas económicos, que son los que más quisiésemos resolver, y no amamos. Las cosas quizás en algunos momentos se agraven, pero la fe se va a fortalecer en esas circunstancias difíciles. Cuando ves que la situación te dice que no hay solución para tus problemas, y tú entonces en ese momento ves esa situación como una oportunidad de exaltar a Dios. O sea, tú ves que viene una bola muy grande de nieve sobre ti y tú dices que este problema me va a aplastar, pero a través de la fe te das cuenta de que Dios todo lo puede hacer. Amén. Y que es más grande Dios que esa grande bola de nieve que amenaza con aplastarte. Y la fe se va perfeccionando. Recuerden que hay 3 niveles de fe, y cuando nosotros venimos al cristianismo solamente tenemos la fe, y después ya no depende de Dios, depende de nosotros hacer que la fe llegue a ser gran fe. Y después depende de nosotros que llegue a ser una perfecta fe. Así es, amén. O sea que la fe sí se va perfeccionando a través de lo que nosotros hemos leído en la palabra de Dios. Pero como les decía, Dios va a seguir trabajando en nuestra vida. Algunas áreas que todavía necesitan ser perfeccionadas. En algunas hay que hacer ajustes. En otras, Dios tiene que quitarlas completamente, y otras las tiene que quebrantar. Amén. Dice la palabra de Dios, mis amadas hermanas y mis amados hermanos, en 1 Corintios, vaya ahí a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios 4. Y fíjese lo que dice del 9 al 13. Dice la palabra de Dios así. Le doy lectura. Porque según pienso, hablaba el apóstol Pablo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, hablaba del ministerio del apostolado en ese tiempo, de ellos, ¿verdad? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, ¿le gustaría ser apóstol? Apóstol, 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 apóstol. De estos, no de los de ahora.
¿verdad? Apóstol, como los que expresan la palabra de Dios. Bueno, pues no tendrías morada fija. A veces te ibas a quedar sin comer y otras veces no ibas a tener ni para el pasaje. Porque hay padecimiento en la palabra de Dios. El sacrificio más grande que nosotros no podíamos llevar a cabo ya lo hizo Cristo. Solamente se presentó perfecto delante de su Padre para que tú y yo entráramos, hermano, a la presencia de Dios. Y todos los días podemos clamar a Dios en el nombre de Jesucristo. Y créanme que las oraciones son escuchadas. Pero es gracias a ese sacrificio. Y hoy la fe tiene que irse perfeccionando, pero hay cosas que impiden que nuestra fe crezca. Como lo que le decía, el cristiano promedio hoy en día, entre más conocimiento, endurece más su corazón. Se hace más altivo, se hace más prepotente, más lejano de la gente humilde, y tarde o temprano la caída va a ser muy grande. ¿Qué es lo que quiere Dios para que la fe verdaderamente, ¿verdad?, sea como, ¿cómo podría decirles? Para que la fe sea proporcional, ¿verdad? La fe debe de ser proporcional al conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, y lamentablemente no es así. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero que no tiene fe. Hay gente que tiene mucha fe, pero ni siquiera sabe leer. ¿Cómo te explicas eso? Resulta ser que hay personas que llegan, incluso hay personas que han aprendido a leer solamente abriendo la Biblia, y el Espíritu Santo les abre su entendimiento para que la puedan leer, porque así es el Espíritu de Dios, y empieza a crecer su fe. Pero hoy, mis amados hermanos, yo quiero que nosotros sepamos que Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, pero a veces nosotros no se lo hemos permitido al Señor. ¿Por qué no queremos ser quebrantados? ¿Por qué tenemos miedo al quebranto? Decía el hermano Josué Irión, estoy leyendo un libro del hermano Josué Irión, se lo recomiendo, se llama Heme aquí, envíame a mí. Y el hermano decía que cuando él estaba empezando, ¿verdad?, a predicar, él anhelaba predicarle a mucha gente. Pero dice que él lo mantenían lavando los baños, limpiando los pisos del seminario donde ellos tomaban clases, porque son universidades en Estados Unidos. Y dice que él decía, híjole, que ahora sí me toque, que ahora sí me toque, que ahora sí me toque. Y entonces salía a una comisión para ir a predicar a otros lugares y él decía, ahora sí me tocó, porque aparecía su nombre ahí en la lista, y él se ponía bien contento. Y resulta que el hermano que iba a predicar era el que se paraba y le decía, ok, Josué, yo te toca lavar los baños de aquí. Entonces dice que un día, mis amados hermanos, estaba él allá limpiando, y él escuchando la palabra de Dios, del hermano que lo llevó, porque el hermano era el líder de esa comisión que iba a predicar la palabra de Dios, y dice, eran como 3,000 personas. Y dice que él llegó y estaba ahí predicando a aquel hombre, y él estaba en el baño, estaba lavando los baños, y de repente dijo, no puedo más, Señor, esto es más fuerte que yo. Dobló sus rodillas en el baño y clamó a Dios y le dijo, Señor, para eso me llamaste al ministerio. ¿Cuánto más tendré que soportar? Y se humilló y puso su rostro en tierra, y el Señor le respondió. ¿Sabe que ese día el líder de él se enfermó? ¿Y saben quién pasó a predicar? El hermanito y yo. Porque Dios escuchó su quebranto. Y yo sí quiero decirles a ustedes, iglesia, yo espero en Dios que anhelen crecer en el ministerio y no quedarse ahí, porque el llamado es para todos. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Recuerde siempre lo que dice la palabra de Dios. La mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, hermanos, el llamado está para todos. Todo depende de ti. Si quieres que Dios trabaje en tu vida, agárrese fuerte, porque Dios va a trabajar esas áreas. Y a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta. Hay personas que todavía son muy orgullosas. Hay personas que ya le sirven a Dios y dicen, no, yo sí aguanto todo, pero aquí sí que ni se metan, porque aquí sí arde Troya, ¿verdad? Y entonces esas áreas Dios las tiene que ir quitando. Esta semana pasó algo muy tremendo, que algún día les platicaré, pero pasó algo muy difícil allá donde vivimos nosotros, muy fuerte. Y yo la verdad es que, como todos los días, Dios pone a prueba la fe. Y la verdad es que Dios usa gente para cuidarte.
Gloria a Dios. Amén. Espero que algún día pueda dar ese testimonio, pero Dios nos permitió, mis hermanos, verdaderamente estar con bien. Gloria a Dios. Amén. Por la gloria de Dios. Porque Dios es fiel, hermanos. Pues yo te quiero decir, iglesia, también me gustaría leerles cómo expresaba. Ya voy a terminar, es que me dejó mucho tiempo la hermana. Gracias. Y quiero decirles, mis hermanos, que el apóstol Pablo por eso expresaba su sufrimiento. No para tirarse al suelo y que lo levantaran. No tenía necesidad de eso, porque el apoyo provenía del Señor. Sino que él expresaba lo que había sufrido para que la gente se diera cuenta que servirle a Dios era sufrirle y padecerle. Fíjense, dice la palabra de Dios. Ahora vamos a 2 de Corintios, una carta adelante. En 2 de Corintios capítulo 11, 2 de Corintios 11, dice la palabra de Dios ahí en el 25 al 28, ¿lo tiene? Dice la palabra de Dios así, 25. Fíjese, dice ahí, sufrimiento de Pablo como apóstol. Y podríamos leerlo desde el 16, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, decía él. O de otra manera, recibidme como a loco si quieren, pero por Cristo, ¿verdad? Y dice más adelante, les decía yo, vamos a brincarnos hasta el 25, dice la palabra de Dios ahí en el 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, hasta se imaginó que estaba yo en Coacalco. A mí se me hace que el apóstol Pablo pasó por Coacalco. Dice, ¿en dónde me quedé? Dice, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Dice el 27, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, por aquellos que dicen que ya no hay que ayunar. Dice la palabra de Dios. Entonces él estaba ayunando y estaba padeciendo hambre, sed, desvelos, ayunos, en frío, en desnudez, y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la persecución por todas las iglesias. O sea, no me preocupo por lo que me pasa a mí, me preocupo por lo que le está pasando a la iglesia. O sea, el apóstol Pablo había padecido mucho. Y quiero decirte que antes que fuera llamado al apostolado, no sufría tanto. Tenía una estabilidad, tenía mucho conocimiento. Sin embargo, no tenía fe. ¿Quién dice gloria a Dios? Entonces, cuando se encuentra Jesucristo en camino de Damasco, el Señor Jesús lo llama. Y cuando lo llama, él cae. Y en ese momento, mis amados hermanos, su vida empieza a dar un giro. Y el Señor le dijo, Ananías, ve y ora por este hombre llamado Saulo de Tarso. Y Ananías dice, no puede ser, yo sé cómo es de malo. Se dicen muchas cosas malas de él. Y él decía, ve, porque instrumento me es para que lleve mi palabra. Y yo le enseñaré lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. Y aquí estaban los padecimientos del apóstol Pablo. O sea, lo que el Señor le dijo a Ananías era cierto. Es necesario padecer por causa del nombre del Señor. Amén. O sea, a mí esto, cuando yo tengo la oportunidad de leer lo que padeció el apóstol Pablo, me da nuevos ánimos. Porque mire, le voy a ser honesto, las veces que nos ha tocado, estuvimos hace tiempo, mi esposa y yo, y fuimos a convivir con un grupo muy grande de pastores. Se llamaba una asociación que se llamaba Todos Unidos por Cristo, y me encantó el eslogan, ¿verdad? Todos Unidos por Cristo. Pues vamos, nos invitaron y fuimos. Un montón de pastores, hermano, jovencitos, no tan jóvenes, medio viejos y muy viejos, de todos. Y entonces estaban sentados y cada uno de ellos, hermano, estaban en su mundo. O sea, estaban en una burbuja, hermano. ¿Y qué pasó? ¿Y cuántas almas? ¿Y cómo vas? ¿Y qué te has comprado? Y ya está el templo. O sea, a mí me dio una pena, hermano. Porque me dijeron ellos,
¿y usted, pastor, dónde está la iglesia? No, estamos en Coacaco y estamos en Iztapalapa en ese tiempo. Y me decía, ¿y de qué tamaño es el templo? Y esas preguntas, ¿qué? Le dije, no sé, no tenemos todavía. ¡No tienen templo! Y yo dije, ahorita a lo mejor nos van a dar uno, ¿no? Pues no, hermano. Solamente esas son las pláticas, fíjense nada más, de los que dirigen iglesias. Y me dio mucha tristeza. Y esa fue la primera y la última vez que fuimos a esas agrupaciones. Hoy en día me gozo, ¿verdad? Porque así como hemos conocido personas de ese tipo, también conocimos a un apóstol muy prudente, muy serio, muy respetuoso, muy responsable y muy humilde. Que nos trató muy bien y trató a otros hermanos muy bien, y la verdad yo me quedo con esa parte. Y el evangelio debe de ser así. Y si tú le quieres servir a Dios y quieres que tu fe, como decía la hermana, sea una fe inquebrantable, tenemos que ser quebrantados. De otra manera no se puede crecer en el evangelio. Porque el día de mañana, fíjense bien lo que les digo, si no eres quebrantado y no eres trabajado por Dios, el día de mañana no vas a soportar el evangelizar. No se va a soportar. Porque el ego y la altivez y la prepotencia no le sirven a Dios. ¿Quién dice amén? Así que, iglesia, yo en esta pequeña participación me gustaría decirte que anheles el crecer en el evangelio, pero que anheles también el ser trabajado por Dios en las diferentes áreas de tu vida. Tienes que ser un hijo amoroso, si es que todavía tienes a tus padres. Tienes que ser un hermano leal para tus hermanos en la carne. Leal como Cristo quiere que seas así, imitadores de Cristo, leal con ellos, amarlos, respetarlos, ¿verdad? Hacerte como el más chico, ¿verdad? Servirles para ganarlos para Cristo y para que ellos se sientan amados. Tienes que ser humilde, tienes que ser respetuoso con tus autoridades seculares y espirituales. Tienes que respetar a tus papás, tienes que respetar a tu si ya eres casado, a tu esposa, tienes que respetar a tu esposo, tienes que respetar a sus hijos y los hijos a los padres. Si queremos realmente ser líderes en la obra a la cual Dios nos llama. Y créanme, mis amados hermanos, que solamente de esa manera Satanás va a estar humillado. Y sí nos va a hacer la guerra, pero él está vencido. ¿Quién dice amén? Bueno, iglesia, vamos a ponernos de pie y vamos a pedir aquí a mis... Y gracias a Dios, ¿verdad? Que hoy estuvieron mis hermanitos de la alabanza. Es una bendición tenerlos en viernes. O sea, a Israel sí ha estado, pero no me había tocado que tocaran los dos. Entonces, en viernes le doy gracias a Dios por eso. Me gozo, ¿verdad? Y yo quiero que hoy nosotros... Cada uno de nosotros sabe, escuche bien, y hay que ser sinceros con nosotros mismos. Y cada uno de nosotros sabe qué es lo que Dios tiene que trabajar. No se lo tienes que decir a nadie, no me lo tienes que decir a mí, díselo a Dios. Amén. Y díselo en esta oración. Padre, hay cosas que me estorban todavía. Y yo quiero servirte, Señor. Hay veces que estamos muy distantes, muy lejos del Señor. Y suceden cosas extrañas porque sí queremos servirle a Dios, pero no queremos menguar. No queremos ser trabajados por el Señor. Y Dios, a quien llama, lo prepara, lo capacita, ¿verdad? Lo trabaja. Y una vez que está listo, lo lleva al lugar donde va a servir. Este es un taller, iglesia. Es un taller. Estamos todos aprendiendo, pero yo quiero que amemos lo que hacemos. Yo he hablado, en mi clase he hablado acerca del oficio que tiene cada uno de ustedes. Algunos son carpinteros, unos son electricistas, otros son plomeros, otros son ingenieros, otros son abogados, otros son... En fin, hay de todo, gracias a Dios aquí. Y yo les he preguntado, ¿amas lo que haces? Algunos se quedan pensando. Y le digo, si quieres que te vaya bien en la vida, debes de amar lo que haces. No es amar el pago, es amar lo que haces. Y el pago es el plus.
En la obra de Dios es lo mismo. En los de la alabanza deben de amar, alabar a Dios. Y el que predica debe de amar, predicar la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo quiero que tú pongas el corazón delante de Dios. Y esas áreas que tienen que ser trabajadas por Él, presérvalas delante de Dios. Solamente tú y ahí en tu corazón. Dile al Señor. Si quieres doblar tus rodillas, solamente cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza, como el Espíritu de Dios te mueva. Pero entrega a Dios esa área que tiene que ser trabajada. Padre, en el nombre de